Hola a todos, bienvenidos una vez más a Sebastian Fanfics. Hoy les traigo un nuevo capítulo de Fusión Omniversal, un Saiyajin entre Marvel y DC. Quiero aclarar que yo no soy el creador de la historia. Todos los derechos de los personajes, el universo y la misma historia original pertenecen a sus respectivos autores y creadores. Esta es solo algo que hago para que más personas puedan disfrutarla. Pueden encontrar el enlace a la historia original en la descripción del video. Como siempre, me esfuerzo por traerles las mejores historias de sus fandoms favoritos con traducción cuidada y audio para que puedan disfrutarlas mejor. Si les está gustando el video, les agradecería muchísimo que le den like, dejen un comentario y se suscriban al canal para no perderse los próximos capítulos. También, si quieren apoyarme un poco más, tengo mi Ko-fi donde pueden invitarme un café. Pueden encontrar el enlace en la descripción. Estoy haciendo todo esto desde el celular, así que cada apoyo me ayuda mucho a seguir traduciendo y en el futuro poder comprar una PC para subir más seguido. De antemano, muchísimas gracias por estar ahí y por el apoyo. Vamos con el capítulo de hoy. Capítulo 231. Explosión galáctica en Londres. Londres estaba sumida en el caos. El cielo se desgarraba por la convergencia de mundos. Portales aparecían en el aire, uniendo Midgard con otros reinos en una danza cósmica imposible de detener. La torre de Greenwich se erguía como epicentro de aquel fenómeno, y en su base, Eric Selvig preparaba su aparato con urgencia, nervioso, pero decidido. Sholan apareció sobre la ciudad como un relámpago dorado. Su energía, contenida y tensa, parecía una tormenta lista para estallar. Su cabello, ahora oscuro y ojos rojizos intensos, daban una sensación de dominio absoluto. Desde la cima de un edificio cercano, extendió su mano derecha al aire, y una vibración atravesó el espacio. Wanda. Pietro. Ahora. En una onda de energía escarlata, un portal se abrió flotando frente a él, como una herida luminosa. Del otro lado emergieron Wanda y Pietro Maximoff. Ambos ya no eran los adolescentes desorientados de Sokovia. Habían entrenado. Habían evolucionado. ¿Qué sucede esta vez?, preguntó Pietro, ya corriendo en círculos sin dejar de hablar. Es Malekith, respondió Sholan. Está por llegar. El éter está dentro de él y planea liberar su energía durante la convergencia. Si lo logra, la oscuridad envolverá todos los reinos. Wanda frunció el ceño, sintiendo la gravedad del momento. Sholan continuó. Selvig activará su dispositivo en cuanto Malekith esté completamente en la Tierra. En ese instante, deben golpearlo con todo lo que tienen. Wanda, necesito que aunque sea por un segundo, le impidas acceder al éter. Ese momento será nuestra única oportunidad. Wanda asintió, entrelazando sus dedos con fuerza. Lo detendré. Pietro sonrió con confianza, cruzándose de brazos. No pensamos quedarnos de brazos cruzados. Y entonces llegó. Malekith descendió con su nave negra como una sombra viviente. Desde su interior emergió el élfico oscuro, con el éter brillando bajo su piel como lava líquida. El mundo pareció oscurecerse solo con su presencia. Thor fue el primero en atacarlo, invocando rayos con Mjolnir. Nada funcionó. Los rayos atravesaban su cuerpo como si fuera intangible. Sholan lanzó esferas de ki, ráfagas de energía y cortes aéreos con el filo de su mano. Nada. Malekith absorbía o deshacía todo. Ahora, Selvig, gritó Jane desde la torre. El aparato se activó. Las líneas de energía en el suelo se iluminaron, alineándose con los portales. Malekith gritó, tambaleándose un segundo. Fue entonces cuando Wanda respiró hondo, sus manos brillando con la intensidad de un supernova. Ahora, Wanda. Gritó Sholan. Wanda dio un paso adelante. Cruzó sus manos frente a ella, entrelazando los dedos como si apretara algo invisible. El mundo se silenció. Una esfera de energía roja y dorada comenzó a formarse entre sus palmas. Al abrir lentamente las manos, una pequeña galaxia girando con violencia apareció flotando. Wanda la alzó, la hizo flotar sobre su palma derecha, y con un grito que retumbó como el eco de las estrellas, lanzó el ataque hacia Malekith. Galaxian explosión. Una gigantesca explosión cósmica estalló frente al elfo oscuro. Galaxias, nebulosas y estrellas se materializaron por un instante antes de colapsar en una implosión de energía. Malekith gritó, tambaleándose de nuevo. ¿Crees que voy a quedarme atrás?, dijo Pietro desde lo alto de una estructura, cargando energía dorada sobre sus puños. Con una velocidad que desdibujaba su cuerpo, extendió ambos brazos y comenzó a lanzar miles de golpes envueltos en luz. Lightning Plasma.
Los puños de luz atravesaron la atmósfera, golpeando con precisión, uno tras otro, en un vendaval dorado imposible de esquivar. La figura de Malekith crujió, se retorció, y cayó de rodillas. El éter dentro de él vibró descontroladamente, debilitado. Sholan bajó lentamente al suelo, observando a los dos jóvenes. Durante la invasión a Nueva York, Sholan les entregó cartas especiales. Integra de Géminis, y Aioria de Leo. Hoy, el poder de las cartas despertó. Capítulo 232. Ola de aniquilación, llama y hielo. Los cielos de Londres ardían con grietas dimensionales tras la brutal batalla. Malekith, el elfo oscuro, tambaleaba mientras el éter luchaba por mantenerse contenido en su cuerpo destrozado por los ataques combinados. Sholan descendió con calma frente a Wanda, Pietro y Thor. Su presencia irradiaba determinación. Bien hecho, dijo, sin más. Pero déjenme 20 segundos, y aléjense cuando lo diga. No hizo falta explicar más. Thor asintió. Wanda y Pietro también, aún procesando el poder que habían desatado. Sholan cerró los ojos. En su mano izquierda, el poder absoluto de la Aurora Execution tomó forma, helando el aire a su alrededor. En su mano derecha, las llamas doradas del Fénix rugieron como una bestia indomable. Fuego y hielo coexistiendo en equilibrio perfecto. El suelo tembló. Ahora. Ordenó. Los tres retrocedieron de inmediato. Sholan juntó ambas energías, entrelazándolas en espiral. De su unión nació una flecha de energía pura, vibrante, construida con la esencia de dos extremos y equilibrada gracias a un poder especial, el de Seiya de Sagitario. Con solemnidad, apuntó al cielo. En su voz resonó la sentencia al elfo oscuro. Eni se caía. Flame Frost Annihilation Wave. La flecha surcó el aire como un rayo poderoso. Cuando impactó en Malekith, el mundo se congeló, y luego ardió. La explosión fue una mezcla de destrucción total y belleza cósmica. No quedó nada. El éter quedó flotando en el aire, libre y peligroso. Sholan dio un paso adelante. Sus ojos brillaron al liberar su Aki del emperador. Una presión devastadora barrió todo a su paso. El éter, ante esa voluntad titánica, se rindió, compactándose hasta formar una gema carmesí brillante, suspendida en el aire. Sin decir palabra, Sholan extendió su mano. La gema de la realidad original cayó en su palma. Y justo en ese instante, desapareció en un haz de luz. En las ruinas de Even, en una dimensión que solo él podía alcanzar, Sholan apareció en silencio. Estaba solo, rodeado de estatuas rotas y ecos olvidados. Sacó su última carta de duplicar. La carta brilló, reaccionando ante la gema roja que sostenía. En un círculo mágico perfecto, una copia exacta de la gema de la realidad nació ante él. Tan real que ni siquiera un ser cósmico podría notar la diferencia. Con cuidado, guardó la gema original en su inventario. Al instante, esta fue sellada con múltiples protecciones automáticas, inaccesibles incluso para entidades superiores y él mismo. Sostuvo la copia en su mano. Perfecta, de regreso en Londres, Sholan apareció detrás de Thor, que observaba aún el cielo en silencio. Aquí tienes, dijo secamente, entregándole la gema. Es la verdadera forma del éter. Thor la recibió con gravedad. Gracias, no solo por esto, por todo. Sholan simplemente asintió. Y antes de que alguien hiciera más preguntas junto con Wanda y Pietro, desaparecieron. Nadie supo que lo que Thor sostenía no era la verdadera gema de la realidad. Solo Sholan lo sabía. Y en su inventario, la auténtica permanecería sellada por toda la eternidad sin la posibilidad de ser usada, jamás. Capítulo 233. Tumores del mundo, el cielo sobre la torre Triskelion lucía gris, como presagio de algo que estaba por comenzar. En una de las salas más resguardadas del edificio, Nick Fury esperaba de pie junto a una consola holográfica. Frente a él, la figura imponente de Sholan apareció en un destello de energía. Fury alzó una ceja, como si ya supiera que no era una visita casual. Dime que no vienes a pedirme otro favor. Sholan se cruzó de brazos y habló con voz firme. Necesito que reubiques a Takashi Komuro y a su grupo. En Japón. Discretamente. Fury entrecerró el ojo. ¿Eso es todo? No pareces alguien que venga a pedir favores sin dar algo a cambio. Sholan lo miró fijamente. Lo que te daré a cambio será la destrucción total de Hydra. Fury se tensó. Adelante. ¿Qué más necesitas? Necesito una isla remota. Sin vegetación. Sin vida. Aislada del mundo. Yo haré que todas las personas que deben desaparecer lleguen allí, y me encargaré de ellos. Derais. La voz de Sholan bajó un tono, incluyendo a quienes los han protegido desde adentro.
Gobiernos. Empresas. Instituciones. Nadie escapará. Fury ladeó apenas la cabeza, pero su expresión se mantenía impasible, hasta que Sholan dijo lo último. Voy a vaciar el mundo de sus tumores. Uno por uno. Y cuando termine, no habrá más serpientes ocultas. Hubo un silencio tenso. Fury, que había enfrentado dioses, entidades cósmicas y horrores secretos, se sintió por primera vez en mucho tiempo incómodo. ¿Qué vas a hacer exactamente? Sholan lo miró directamente, sin pestañear. Lo que ustedes no han podido lograr. Y sin esperar respuesta, desapareció. Fury se quedó solo, mirando el lugar donde había estado. Por primera vez, se preguntó si lo que acababa de permitir, era justicia o el inicio de algo más oscuro. Con paso lento, salió del cuarto y caminó por los pasillos de la Triskelion hasta una sala restringida, protegida por múltiples niveles de seguridad biométrica. Una vez dentro, activó un archivo clasificado. Proyecto Insight. En la pantalla, 3 helicarriers masivos aparecieron flotando en esquemas técnicos, listos para integrarse con el satélite de vigilancia global. Cada uno equipado con artillería de precisión quirúrgica. El plan: eliminar amenazas antes de que sucedan. Fury observó en silencio, entrelazando los dedos frente a su boca. Aún recordaba cómo había aprobado esa iniciativa tras años de guerras invisibles. Pero ahora, después de lo que Sholan había dicho, vaciar el mundo de sus tumores, murmuró. Sus dedos se deslizaron por la pantalla. La lista de objetivos sugeridos por el algoritmo de Insight se extendía. Políticos, científicos, activistas, algunos tal vez culpables, otros simplemente incómodos para el sistema. Fury suspiró y apagó la pantalla. Al menos él no finge que lo hace por libertad, dijo para sí. Guardó silencio unos segundos más, y luego, con un movimiento rápido, insertó una clave personal y empezó a modificar los protocolos del proyecto. No sabía aún si iba a detenerlo, ocultarlo o acelerarlo, pero lo que sí sabía, es que el mundo había empezado a cambiar. Y no había vuelta atrás. Capítulo 234. El invierno que despierta, el tiempo había avanzado, y los engranajes de una nueva conspiración comenzaban a girar en las sombras del mundo. Sholan, atento a los movimientos ocultos tras bambalinas, ya había previsto que algo se avecinaba. Todo comenzó con una misión rutinaria de Strike en el Océano Índico. Sholan había interceptado a Natasha antes de que embarcara y le entregó una microorden. No debía abrirla hasta estar a bordo. Cuando lo hizo, encontró una pequeña cápsula de información que contenía la verdadera misión: descargar los archivos secretos de SHIELD, incluyendo todo lo relacionado con un proyecto llamado Insight. El Capitán América no tardó en sospechar. Su desconfianza creció cuando Fury lo llevó a conocer el proyecto en cuestión. 3 enormes helicarriers conectados por una red de satélites diseñados para eliminar amenazas antes de que actuaran. Una pesadilla distópica en manos equivocadas. ¿Esto es libertad?, preguntó Steve con el ceño fruncido. Esto parece otra forma de control. Fury suspiró. No podía debatirlo. El sistema, por más que pretendiera ser preventivo, era una herramienta de exterminio disfrazada. Fury intentó descifrar los datos obtenidos por Natasha, pero incluso sus mejores sistemas no lograron romper la codificación. Decidió tomar medidas más drásticas y se preparaba para contactar con él en una instalación segura. Sin embargo, antes de poder hacerlo, fue emboscado en plena ciudad. 3 individuos con precisión quirúrgica lo atacaron. Todos llevaban brazos metálicos, al igual que el temido soldado del invierno. Fury logró escapar por poco, herido de gravedad, usando los conductos de drenaje para huir. Esa noche, Fury apareció en el apartamento de Steve y Peggy Carter, quienes acababan de regresar de una cita discreta. El director estaba herido y paranoico. No confíen en nadie, les dijo mientras les entregaba un pendrive con la información clave. Segundos después, una explosión sacudió el edificio. Fury fue atacado en la puerta por una figura veloz y letal, el soldado del invierno. Steve lo persiguió, escudo en mano, solo para verse rodeado por 2 de los otros asesinos de brazo metálico. Lograron distraerlo y escapar antes de que él pudiera capturarlos. Steve, Peggy y Natasha trasladaron a Fury al hospital. Mientras lo operaban, la línea vital cayó a 0. Murió en la mesa, oficialmente. Lo que nadie notó fue 2 figuras juntas, la figura encapuchada mantenía sus manos envueltas en energía escarlata, canalizando un hechizo complejo. Ya está hecho, dijo Wanda, agotada pero serena. Perfecto, respondió Sholan sin quitarle la vista a la sala de operaciones. Nadie sabrá lo que realmente ocurrió.
Fury vivirá en las sombras. Gracias a Cortana los registros médicos fueron alterados. Las cámaras manipuladas y los recuerdos del personal del hospital, suavemente retorcidos por Wanda. Fury ahora estaba oficialmente muerto. Pero en verdad, había sido liberado. Desde lo profundo de la red, Sholan junto a Cortana monitoreaban cada movimiento. Las piezas se estaban acomodando. La caída de Hydra ya no era una idea lejana. Era inevitable. En lo profundo de Villa Loriana, protegida por una red de ilusiones, campos de energía y sistemas de sigilo proporcionados por Cortana, Nick Fury descansaba en el lugar menos esperado. Una gran casa solariega con jardín, risas y 5 pequeñas Saiyan correteando por doquier. Sentado en una silla amplia de madera, con un sombrero de paja ladeado y un parche que ya no se quitaba ni para dormir, Fury tenía en su regazo a Sophie, que le mostraba por 5ª vez cómo ataba a un muñeco de peluche con hilo rojo. ¿Y entonces qué hace el pirata cuando lo capturan los ninjas del espacio? Preguntó Irma desde la mesa, donde dibujaba lo que parecía un helicarrier con patas. Saca su espada láser y les dice: "No hoy, escoria galáctica". Gruñó Fury, imitando la voz más exagerada que pudo, mientras las niñas reían a carcajadas. Al principio, ayudar a cuidar a las quintillesas había sido parte del trato que Sholan le había impuesto para garantizar su seguridad y mantener la ilusión de su muerte. Fury había refunfuñado, protestado, y jurado que él no era niñero. Pero los días pasaron, y las risas, los abrazos y las interminables preguntas de las niñas fueron minando su defensa. Ahora, las 5 lo llamaban tío pirata. Wanda, apoyada en el marco de una puerta abierta, los observaba con una sonrisa serena. Sholan estaba a su lado, en silencio, con los brazos cruzados. Ambos veían a Fury atrapar a Esme al vuelo y hacerla girar como una nave en picado. «Mira eso», dijo Wanda con ternura. «¿Quién lo habría imaginado?» «Yo. Por eso lo traje aquí», replicó Sholan, medio sonriendo. Ella lo miró de reojo. Luego volvió a enfocar su mirada en las niñas y al tío pirata, que ahora era atacado con espadas de juguete hechas por Celeste y Phoebe en equipo. Entonces, Sholan habló con voz tranquila, pero firme. «Wanda, cuando esto acabe. Cuando Hydra caiga, cuando todo esté en orden, quiero que nos casemos». Wanda lo miró, sorprendida. Por un segundo, sus labios temblaron. No respondió con palabras. Simplemente puso su mano sobre el pecho de Sholan, donde sentía el latido tranquilo de su ki. Lo miró con esos ojos rojos brillantes, llenos de emoción. Luego, sin decir nada, se acercó, lo besó en la mejilla con suavidad y acarició su rostro con ternura. «Entonces, ¿es un sí?», murmuró él, apenas audible. Wanda asintió, y justo en ese momento, un grito desde el jardín rompió la quietud. «Tío pirata está vencido. Ahora nos pertenece su tesoro de galletas». «Maldita sea, Celeste, las escondí en el segundo cajón», gritó Fury, corriendo detrás de las niñas mientras éstas huían con su botín. Wanda rió, y Sholan la abrazó por la cintura mientras la tarde se teñía de tonos cálidos. El futuro seguía incierto, pero en ese rincón del mundo, por un momento, todo estaba en equilibrio. Capítulo 235. Ecos de Hydra, voces del pasado, el ambiente en el Triskelion era tenso. Steve Rogers, recto como siempre, caminaba por los pasillos con el recuerdo de Nick Fury aún fresco en la mente. Lo habían llamado a la oficina de Alexander Pierce, uno de los máximos responsables de S.H.I.E.L.D., y el tono no era de condolencias. «¿Qué hacía Fury en su apartamento, capitán?», preguntó Pierce con la voz controlada, aunque fría. «Solo vino a hablar», respondió Steve con calma, sin revelar detalles. «¿Y sobre qué?», insistió el hombre, sin apartar los ojos de él. «Sobre algo que ya no podrá explicarnos», concluyó Rogers, girándose para marcharse. El silencio pesó como plomo. Pero justo cuando Steve salía del edificio, todo cambió. Agentes Streak y unidades tácticas comenzaron a rodearlo. Sin mediar palabra, desenvainó su escudo. Lo que siguió fue una danza de combate. Rogers contra docenas de hombres entrenados, armas automáticas y dispositivos de contención. Los pasillos del Triskelion se convirtieron en una zona de guerra. Rogers saltaba, lanzaba su escudo, esquivaba, desarmaba, neutralizaba. Sin embargo, la emboscada era clara. Logró abrirse paso hasta el hangar y escapar, dejando tras de sí una colección de soldados inconscientes y una orden directa de Pierce. «Rogers es enemigo de S.H.I.E.L.D., tráiganlo vivo, si es posible». En un café escondido, Steve y Peggy se encontraron con Natasha. La viuda negra tenía una expresión más seria de lo habitual. «Sé quién mató a Fury», dijo, bajando la voz.
Se hace llamar el soldado del invierno. Steve entrecerró los ojos. Lo has enfrentado una vez, y casi no salgo viva. Es rápido, letal, y tiene un brazo metálico. No deja huellas. Lo han usado por décadas. Peggy sintió con gravedad. No hacía falta más explicación. Guiados por los datos de la USM, descubrieron un búnker oculto de Shield de Nueva Jersey. Era un edificio aparentemente abandonado. Al llegar, descendieron por un antiguo elevador manual hasta una cámara subterránea. Lo que encontraron los dejó sin palabras. ¿Qué demonios?, murmuró Peggy, boquiabierta. Frente a ellos, decenas de computadoras gigantes de los años 70 vibraban con luces verdes y zumbidos mecánicos. Una pantalla se encendió, y un rostro pixelado apareció. Arnim Zola. Bienvenidos, Capitán Rogers, señorita Romanoff, señorita Carter, dijo con acento alemán y una sonrisa siniestra. Zola explicó que fue reclutado en la operación Paperclip, y que su mente fue transferida al sistema tras su muerte en 1972. Reveló que Hydra nunca fue erradicada, solo se camufló dentro de Shield, manipulando conflictos globales para instaurar un orden a través del miedo. Alexander Pierce es su líder, añadió Zola, mientras en las pantallas aparecían imágenes de líderes, ataques y eventos moldeados por Hydra. Pero antes de decir más, Zola gritó. Su rostro distorsionado comenzó a chispear y retorcerse de dolor. Desde un plano distinto, en las profundidades de su núcleo digital, Cortana infiltraba el sistema con precisión quirúrgica. Exterminando célula corrupta. Autorización. Omega 3, código Sholan. En ese instante, en un espacio que ningún humano podía ver, Sholan emergía envuelto en su aura de ki radiante. Sus ojos ardían como soles gemelos. El Sekiseki Meika ya se activó, rompiendo las leyes de la vida y la muerte. Arnim Zola, dijo con solemnidad. Por tus crímenes contra la humanidad, por usar la ciencia para perpetuar el dolor y pervertir la vida, te has condenado. Un grito agudo resonó más allá de lo físico. Un remolino oscuro absorbió el alma digital de Zola, arrastrándola al infierno. Y en las pantallas del búnker, solo quedó una última línea. Misil en camino, escape inmediato. Gracias a las instrucciones proporcionadas por Cortana, el grupo se ocultó tras una compuerta reforzada. El misil impactó. El búnker colapsó parcialmente, pero todos sobrevivieron con apenas unos rasguños. Horas después, ya recuperados, el grupo contactó a Sam Wilson, un ex paracaidista que había ayudado a Steve en sesiones de terapia para veteranos. Sam reveló que aún tenía su prototipo de jetpack al lado. Con la información que tenían, rastrearon al agente Jasper Sidwell, justo al salir de una reunión con el senador Stern, también parte de Hydra. Lo interrogaron en un callejón aislado. El proyecto InSig no es lo que parece, balbuceó Sidwell. Zola desarrolló un algoritmo, identifica amenazas futuras para Hydra. Los Helicarriers no están diseñados para proteger, están hechos para eliminar millones. En la autopista, el grupo fue emboscado. 3 soldados de invierno, casi idénticos al que había abatido a Fury, los atacaron. Sidwell murió al instante. La lucha fue brutal. Velocidad sobrehumana, fuerza, y coordinación letal. Steve, Natasha y Sam apenas podían seguir el ritmo. Pero en un instante crítico, Bucky Barnes, el verdadero soldado del invierno, irrumpió y detuvo el ataque de los 3 soldados, neutralizándolos con movimientos precisos y rápidos. Les susurró una sola frase a Steve. Corre. No preguntes. Solo hazlo. El grupo escapó. Aún así, el equipo fue finalmente capturado por Strike y llevado en un transporte blindado. Pero antes de que pudieran ser ejecutados o torturados, Maria Hill, disfrazada como una técnica, utilizó una carta especial de Sholan para teletransportarlos directamente a Villa Loriana. Allí, los esperaba Nick Fury, jugando en el jardín con las 5 pequeñas Saiyan que lo llamaban tío pirata. Steve, Natasha, Peggy y Sam quedaron boquiabiertos. ¿Estás vivo?, dijo Steve. Oficialmente no. Y me gustaría que siga así un rato, respondió Fury con una sonrisa. Sholan se acercó con tranquilidad, las manos en los bolsillos. Yo me encargaré de los Helicarriers. Solo necesito que estén listos para cuando la verdad salga a la luz. Hoy, el mundo cambiará. Las niñas corrieron emocionadas hacia los recién llegados. Es el Capitán América. Y la tía pelirroja de la batalla. Gritó Irma, señalando a Natasha. Y la señora elegante de la tele antigua. Dijo Phoebe, señalando a Peggy, que no entendía si reír o ruborizarse. Sam se agachó curioso. ¿Y quién es su héroe favorito, niñas?
Las 5 se quedaron en silencio por un segundo, pensativas, luego gritaron al unísono, con voces cristalinas. Papi. Sam sonrió, sin poder evitarlo. Sí, eso tiene sentido. Peggy, Natasha y hasta Furia sintieron con una sonrisa. Sholan solo levantó una ceja, sorprendido. Wanda, desde la terraza, rió con dulzura. Y en ese momento, todos supieron que el mundo sí estaba en buenas manos. Disculpen la interrupción, solo quería recordarles que este es el video original que se subió aquí en Sebastian Fanfics. Si están escuchando el mismo audio o viendo el mismo video en otro canal, probablemente lo tomaron de aquí sin permiso. Les agradezco muchísimo que apoyen el contenido original, eso me ayuda a seguir traduciendo más historias para ustedes. Muchas gracias y sigamos con el capítulo. Capítulo 236. La jaula en la arena, la brisa del océano acariciaba las costas de la isla desierta cuando una vibración en el aire anunció la llegada de una ráfaga de energía. Un resplandor blanquiazul cubrió la arena, y de pronto, Nick Fury, Natasha Romanoff, Peggy Carter, Steve Rogers, Sam Wilson, Bucky Barnes y Maria Hill aparecieron junto a Sholan. La isla era pequeña y solitaria, rodeada por aguas cristalinas. A simple vista, parecía un pedazo olvidado del mundo. Sin embargo, Natasha fue la primera en notar lo extraño del terreno. ¿Qué es esto?, murmuró, agachándose para tocar una línea que recorría la arena como si hubiese sido dibujada con una precisión antinatural. Varias más se entrecruzaban alrededor de la isla, formando un patrón simple. No lo toques, advirtió Sholan con una seriedad tan afilada como una cuchilla. En ninguna circunstancia estén dentro del patrón. Esa red es una herramienta de erradicación. ¿Erradicación de qué?, preguntó Sam, mirando a su alrededor, con las alas del falcón aún retraídas. Sholan no respondió de inmediato, semanas atrás la isla aún no tenía marcas. Fury observaba en silencio cómo Sholan se agachaba en la arena y, al contacto con sus dedos, el suelo se transmutaba. Donde había arena, surgía cemento grisáceo. El patrón comenzaba a revelarse, grabado como si el mismo universo obedeciera sus manos. ¿Qué estás haciendo, exactamente?, preguntó Fury, entrecerrando los ojos. Sholan no dejó de trabajar. Cada línea que dibujaba parecía tener un propósito oculto, como siguiera algo que aún no había llegado. Es una herramienta para erradicar, respondió con calma. Luego, sacó una carta especial. Fury vio la ilustración. Una jaula de la que sobresalía una mano humana desesperada, mientras picos interiores perforaban desde todas las direcciones. La carta de jaula pesadilla, dijo Sholan, mirándolo de reojo. Solo puede activarse si el patrón se mantiene intacto. Y algún día, ese día llegará. Peggy miró a Sholan con seriedad. ¿A quién planeas encerrar con eso? No a quién, respondió con un tono sombrío. Sino a los que deben desaparecer del tejido de la realidad. Mientras la tensión flotaba sobre la isla, en otra parte del mundo, los helicarriers del proyecto InSig comenzaban a elevarse sobre el cielo de Washington después de Cristo Pierce, de pie frente a los miembros del Consejo de Seguridad Mundial, los tenía como rehenes, vigilados por agentes de Hydra. Sus ojos brillaban con arrogancia. En pantallas gigantes, se veían los helicarriers alineándose para desplegar su destrucción. La cuenta regresiva comenzó. Pronto el mundo será nuestro, dijo Pierce con una sonrisa confiada. El algoritmo de Sola nos dará el futuro. Y entonces, ocurrió. Una vibración en el aire. Un susurro apenas audible. Sí. Los helicarriers fueron cortados, no solo destruidos, sino rebanados en cubos perfectos, como si una fuerza invisible hubiera utilizado bisturís dimensionales. Los fragmentos explotaron antes de tocar el suelo, desintegrándose en una sinfonía de fuego y silencio. Los miembros del consejo iban a ser ejecutados por los hombres de Pierce, pero un relámpago plateado descendió. En una fracción de segundo, los cuerpos fueron arrancados del peligro, teletransportados lejos, dejándolos a salvo tras un parpadeo de luz. ¿Qué está pasando?, gritó Pierce, desenfundando su arma. Las pantallas de S.H.I.E.L.D. comenzaron a parpadear. En todas las cadenas de televisión del mundo, una transmisión tomó el control. Cortana apareció. Ciudadanos del mundo. Durante décadas, Hydra ha manipulado gobiernos, corrompido sistemas, y usado el miedo para esclavizar a la humanidad. Hoy, sus secretos salen a la luz. No mencionaremos nombres. No mostraremos caras. Pero sepan que la verdad está siendo liberada. En un instante, bases, bancos de datos, archivos encriptados, todo fue liberado.
Sin comprometer la seguridad de los inocentes, Cortana se aseguró de que cada institución viera exactamente lo que debía ver. Pierce no pudo reaccionar. Un parpadeo. Y ya no estaba. Así como muchos otros alrededor del mundo, figuras de poder, ejecutores de Hydra, infiltrados, jefes secretos, etc., comenzaron a desaparecer uno a uno, como si fueran sombras que se esfumaban. Sholan, de pie en la isla, cerró los ojos al sentirlo. La jaula está casi lista, la cosecha ha comenzado. Todos lo miraron. Y por primera vez, comprendieron que Sholan no estaba jugando a la guerra. Estaba escribiendo el fin de una era. Capítulo 237. Piedra de sangre, el mundo entero estaba convulsionado. Las transmisiones seguían mostrando imágenes del colapso total de Hydra, pero lo que nadie sabía aún, era quién había dado el golpe final. Hasta ahora. En la sala de conferencias improvisada en una de las instalaciones de vigilancia global, se reproducía un video recién filtrado por Cortana. Se mostraba el cielo sobre Washington, los helicarriers elevándose, y entonces, el tiempo parecía ralentizarse. Una luz dorada los envolvía, y uno a uno eran cortados en miles de fragmentos geométricos. La imagen se congeló. La cámara se acercó al origen del destello. El rostro de Sholan, sereno, con la mano alzada después de haber usado Excalibur. Luego, en otra pantalla, se veía al Consejo de Seguridad Mundial siendo salvado en una ráfaga de viento plateado, dejando un rastro eléctrico. «Fue Pietro Maximoff», dijo Cortana, proyectándose ante los líderes mundiales. Los sacó a todos en menos de 5 segundos. Sin margen de error. Regresando a la isla todos los reunidos, Peggy, Steve, Natasha, Sam, Bucky, Fury y María, observaban a Sholan con atención mientras él sostenía otra carta. «Ahora sí», dijo con una calma espeluznante. «Es hora de cortar las cabezas del monstruo, y arrancar todos los tumores del mundo de Rais». Apretó la carta y ésta se transformó en partículas de luz. El patrón que rodeaba la isla brilló con intensidad mientras una barrera oscura, etérea, se alzaba desde los límites del patrón, cubriendo por completo el interior de la isla. Era como una prisión hecha de sombras y niebla viva. Carta activada. Jaula pesadilla. ¿Qué es esto?, murmuró Peggy. La trampa final, respondió Sholan. Y ahora que están todos aquí, extendió otra carta. Carta activada. Teleportación instantánea. En un abrir y cerrar de ojos, la isla se llenó. Miles de personas aparecieron, apiñadas, confundidas, furiosas. Líderes conocidos de Hydra, agentes durmientes, científicos de AIM, fanáticos de los purificadores, soldados de Deadite, integrantes de la mano, agentes de Bolívar Trask, el mismo Bolívar Trask y hasta Steppenland. Todos los nombres escondidos tras telones de poder. Hasta el mismísimo Strucker. La isla vibraba con la tensión. Cortana se proyectó en el cielo con docenas de pantallas holográficas, traductores automáticos activados en tiempo real. «Bienvenidos», dijo Sholan, con una sonrisa irónica. «Qué placer tenerlos aquí. Tantos nombres famosos, tantas caras que destruyeron países desde las sombras. Tantas grandes mentes que soñaron con genocidios, control y exterminio de inocentes. Me siento honrado». Los villanos gritaban. Pierce insultaba. Strucker maldecía. Algunos exigían saber dónde estaban. Sholan solo sonrió con calma y dijo con gran teatralidad al estilo de Loki. «Tranquilos, tranquilos, regocíjense hoy, al fin, serán útiles para la humanidad». Del aire, surgieron 3 figuras encadenadas. Los soldados del invierno restantes. Inconscientes, sin posibilidad de moverse. Lamentablemente, el ciclo de control al que fueron sometidos ya no puede romperse. Y yo, no dejo cabos sueltos. Alzó la mano. En un segundo, los 3 soldados fueron atravesados por lanzas de sombra. Cayeron, pero al tocar el suelo Sholan en un susurro dijo, «Surjan», sus cuerpos se deshicieron dejando emerger sombras completas, guerreros envueltos en armaduras negras, quienes se arrodillaron ante Sholan, y luego se fundieron en su sombra, desapareciendo por completo. El silencio fue absoluto. Entonces, Sholan juntó las palmas frente a su pecho. «Es hora». El cielo se oscureció. El patrón en el suelo comenzó a iluminarse desde cada punto, líneas rojas de energía fluyendo como un corazón latiendo. Sholan se agachó, colocó ambas manos en el patrón. Transmutación alquímica activada. Un rugido sin sonido recorrió la isla. Luz carmesí explotó desde el suelo, envolviendo a cada uno de los prisioneros. Las almas fueron extraídas como hilos de vapor brillante, absorbidas por un vórtice central. Todo desapareció.
Cuando el resplandor se disipó, solo quedaba el grupo original. La isla estaba vacía. El patrón, borrado. Steve fue el primero en romper el silencio. ¿Dónde están? Sholan sin decir nada se movió hacia el centro donde encontraron una gema de color rojo brillante, del tamaño de una pelota de tenis, pulsando con energía. Están aquí. Mostró la piedra. Todos ellos. Transformados. Este es el núcleo de toda su corrupción, convertido en lo único que alguna vez tendrá verdadero valor, una piedra filosofal. Todos lo miraban, sin palabras. ¿Qué vas a hacer con eso? Preguntó Sam, tenso. Ponerla en las únicas manos que pueden usarla con sabiduría, respondió Sholan, arrancando un pequeño fragmento de la piedra y convirtiéndolo en una carta roja brillante. Un círculo de chispas apareció a pocos metros. La ancestro, hechicera suprema, cruzó el portal. Viniste en el momento justo, dijo Sholan, extendiéndole la piedra. Ella la tomó en silencio, la observó, y asintió. Con esto, protegeremos la tierra más allá de lo que jamás imaginamos. Luego procedió a retirarse dejando más dudas que respuestas al grupo. Entonces, todos regresaron a Villa Loriana. Sholan, al frente, caminaba en silencio. Todos lo seguían con una mezcla de respeto, asombro, y un leve temor. En la mansión, Wanda los descendió. Sin necesidad de palabras, los abrazó uno a uno. Ustedes, también son familia, les dijo. Y Sholan, haría por su familia cosas que nadie más haría. Hasta ir al fin del mundo. Y más allá. Steve la miró por un momento, luego volvió la vista a Sholan. Quizá, eso sea exactamente lo que el mundo necesita. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos supieron que el mundo había cambiado. Sholan ya no era solo un aliado. Era un vórtice de juicio final para quienes se escondían en las sombras y amenazaban a las personas que le importaban. Y ahora, todos sabían que el monstruo y los diferentes Boheiman que amenazan a los inocentes, por fin tendrían miedo de aquel que dominaba a las sombras. Capítulo 238. 3 corazones y una boda. En una habitación amplia y privada de Villa Loriana, reinaba una atmósfera solemne, al menos en apariencia. Alrededor de una mesa redonda estaban sentados 3 hombres con una expresión seria. Tony Stark, Steve Rogers y Sholan. De pie a su alrededor, como si fueran sus consejeros de guerra, estaban Thor, Bruce, Clint, Sam, Bucky, Pietro y Oleg, el padre de Wanda. El silencio parecía pesado, hasta que Tony alzó una ceja. Bien, entonces, ¿de verdad vamos a hacer esto? Sholan asintió con una sonrisa serena, mientras Steve, con su habitual firmeza, murmuró. Es lo correcto. Y así, se reveló la razón del encuentro. Estaban planeando una triple boda. Sí, los 3. Tony, Steve y Sholan, iban a casarse con sus respectivas parejas. No una boda común y corriente. Iba a ser un evento sin precedentes, si es que lograban organizarla sin destruirse mutuamente antes. Vale, pero, antes que nada, dijo Clint alzando la mano, ¿qué hay de la despedida de solteros? Propongo Las Vegas, en un jet privado, con un DJ y una cámara amaestrada. Bruce lo miró como si hubiera propuesto invocar a un demonio. ¿Una cabra? Ambiente místico. Thor pareció interesarse de inmediato. ¿Mística, dices? Podría pedirle a Top Nasser que nos lleve. Sholan, con una ceja levantada y medio sonriendo, dejó caer una frase que congeló a todos. ¿Quién de ustedes le va a decir eso a Wanda? Un escalofrío colectivo recorrió la habitación. Pietro, sin dejar de mirar al piso, murmuró. Yo paso. Bucky desvió la mirada. Clint bajó la cabeza. Incluso Oleg hizo como que no escuchó. Nadie quería ser el elegido para hablar con la bruja escarlata sobre una despedida de soltero descontrolada. Al final, todos coincidieron en que algo más sencillo, íntimo, y menos explosivo sería más prudente. Con eso resuelto, los 3 novios empezaron a dividir tareas. Tony se encargaría del lugar, asegurándose de que fuera elegante, privado y tecnológicamente a prueba de apocalipsis. Steve sería el responsable de los invitados y los protocolos de seguridad, siendo el más diplomático de los 3. Sholan tomó el control del banquete, y aseguró con una sonrisa que tendrían comida que hasta Hulk envidiaría. Como gesto de gratitud y amistad, Tony y Sholan acordaron encargarse también de los vestidos de novia, especialmente para Peggy, como homenaje por todo lo que Steve hizo por ambos en el pasado. Mientras tanto, en otra sala, la energía era muy distinta. Pepper, Wanda y Peggy estaban sentadas en el sofá rodeadas de catálogos de flores, paletas de colores y muestras de tela.
Conversaban con entusiasmo, discutiendo ideas sobre el estilo de ceremonia, mientras una libreta mágica flotaba sola tomando apuntes, cortesía de Wanda. En la cocina cercana, Natasha, Jane, Darky, Karen e Irina preparaban té y bocadillos mientras también espiaban algunas decisiones. Las risas eran constantes, y hasta Natasha, siempre tan reservada, no pudo evitar bromear. Si me hubieran dicho hace unos años que estaría ayudando a planear una boda triple con Steve Rogers incluido, los habría noqueado. ¿O te habrías enamorado?, replicó Jane con una sonrisa traviesa. Por suerte ya tiene dueña, dijo Peggy desde la sala, alzando su taza como brindis. Wanda sonriendo con complicidad, agregó. Somos una familia, disfuncional, mágica, algo loca, pero familia al fin y al cabo. Le preguntaron a Karen cómo le ha ido con Coulson, a lo que ella confirma que ha sido difícil después de los problemas de Hydra. Y aunque aún quedaba mucho por organizar, en ese momento todos sintieron que el caos podía esperar. Porque a veces, incluso en medio de tanta locura, los héroes también merecen su día especial. Capítulo 239. Un voto entre estrellas. El sol ascendía alto sobre Villa Loriana, bañando con su luz dorada el jardín ceremonial. Las flores mágicas, nutridas por energía vital pura, abrían sus pétalos al compás de una suave melodía de cuerdas encantadas. Todo estaba preparado. El altar flotante, los arcos entrelazados con cristales etéreos, y los bancos decorados con listones de seda blanca y dorada. Entonces, la música cambió. Con pasos pequeños pero decididos, aparecieron las quintillizas, vestidas con adorables vestidos blancos con detalles florales. Cada una llevaba una canasta con pétalos que lanzaban con alegría mientras sonreían con inocencia. A su lado, Nasa, con un vestido ligeramente más elaborado, se movía con una gracia y madurez que desentonaban dulcemente con su edad, esparciendo pétalos con una delicadeza encantadora. Misa entró después, con un traje pequeño y perfectamente ajustado, llevando los anillos en una caja flotante de energía luminosa que lo seguía obedientemente. Caminó derecho hacia el altar con la seriedad de un guerrero en misión. Y entonces, se hizo el silencio. Las novias comenzaron a caminar. Wanda, Pepper y Peggy emergieron una a una, vestidas completamente de blanco, cada una con un estilo único pero igual de hermoso. Las capas de sus vestidos captaban la luz del entorno, reflejando sutiles destellos. Los tres vestidos eran diferentes, pero estaban hechos del mismo tejido celestial, bordados a mano por la mezcla de tecnología Stark, magia escarlata y arte sagrado asgardiano. Wanda caminaba con una corona sencilla, su vestido de líneas fluidas y etéreas parecía flotar como si desafiara la gravedad, dejando una estela de energía roja como humo de ensueño. Pepper tenía un estilo moderno, elegante y pulido, con perlas flotantes integradas que giraban lentamente alrededor de su figura. Peggy lucía como una reina, con un vestido clásico de corte imperial, adornado con filigrana dorada en los bordes y una capa vaporosa que se extendía detrás como la estela de una estrella fugaz. Frente al altar, Tony, Steve y Sholan las vieron llegar y griega. Los tres tragaron saliva al mismo tiempo. «Madre mía», murmuró Tony con voz entrecortada. «¿Esto es real?», susurró Steve. Sholan simplemente sonrió, en silencio, como si intentara grabar ese momento en el tejido mismo de su alma. El sacerdote, Falcón, del mundo de BTX, se alzaba firme frente al altar, su armadura reluciente como la luna, y su voz profunda y solemne. Hoy, bajo el juicio de las estrellas y el corazón del universo, celebramos la unión de tres caminos, tres pasados, y tres futuros que ahora son uno. La ceremonia fue poderosa, cargada de emoción. Cada uno de ellos hizo sus votos. No eran promesas vacías, sino confesiones sinceras, cicatrices abiertas, y esperanzas tejidas en palabras. Cuando Falcón los declaró unidos en alma, corazón y destino, el aire mismo pareció suspenderse. La recepción se llevó a cabo en un lugar secreto, diseñado por Tony. Una dimensión artificial suspendida en el cosmos. El cielo era una cúpula estelar abierta, con vistas a nebulosas que se movían lentamente y constelaciones que respondían con luz al humor de la fiesta. Islas flotantes con pistas de baile, proyecciones vivas de recuerdos felices, y caminos flotantes de cristal conectaban todo el entorno. «Damas y caballeros, bienvenidos a la boda del siglo», dijo Tony alzando su copa. Literalmente. Los invitados, los Vengadores, algunos X-Men, Guardianes, aliados multiversales, Fury, Javier, Wong y más, vitorearon al unísono. Y cuando el banquete comenzó, todos quedaron sin palabras. Menú de bodas.
Bebé corny quiche de pollo relleno con huevos, pez cangrejo y carne de águila de 5 colas, aderezado con polvo de estrellas de milk. Sopa del siglo, acompañada de mochi medicinal envuelto en econori. Pez ouga y a la parrilla con salsa de y vinagre, acompañado de ballena pucer, señora pez, gourami brillante y pez otro. Bistec de mamut final, con tajadas de ajo meteoro, carne joya del mamut royal y carne de cocodrilo kalala. Filete de rana ley de los ingredientes, con una presentación que revelaba capas como si fuera un planeta abierto por la mitad. Ensalada de aire con hierba ozono, que flotaba levemente sobre el plato. Gelatina de fruta arcoíris, con trozos de manzana sorpresa y fruta burbuja como postre. Bebida de huevo de ave billón, mezclada con cola mellou, burbujeante y energizante. Cada bocado parecía despertar un nuevo sentido, un nuevo recuerdo, o una emoción dormida. Lo que nadie sabía, es que los ingredientes estaban infundidos con energía vital, ki natural y esencia espiritual, provocando un leve ascenso de nivel en todos los presentes. Todos se sintieron, más fuertes, más vivos, como si hubiesen renacido. ¿Qué demonios hay en esta carne?, preguntó Logan con una ceja alzada mientras Laura y Sara disfrutaban cada bocado. Puedo sentir mis células celebrando. Sholan solo sonrió desde su mesa. Un regalo para nuestros seres queridos. Un impulso de poder, por si mañana el universo vuelve a necesitarles. La noche avanzó entre bailes, brindis, risas, y miradas enamoradas. Y cuando los fuegos artificiales comenzaron a estallar en la atmósfera estelar del plano celestial, iluminando las copas alzadas y los abrazos apretados, Wanda se apoyó sobre Sholan, sus hijas durmiendo en brazos de Irina y Oleg. ¿Crees que merecemos tanta felicidad?, le preguntó en voz baja. No es cuestión de merecerla, respondió él. Es cuestión de defenderla. La fiesta había terminado. Las luces flotantes del banquete se desvanecían suavemente, como luciérnagas celestiales que regresaban al cielo. Los invitados descansaban en sus islas privadas adquiridas por Tommy, solo una isla iluminada, la que flotaba sobre un lago de aguas espejadas, rodeada de árboles susurrantes que solo cantaban con el viento. Ahí estaban Wanda y Sholan. Ella había cambiado su vestido de novia por una bata de seda blanca, ligera como una nube, con delicados bordados escarlata que parecían respirar con su magia. El cabello suelto, ligeramente ondulado, le caía como un río oscuro sobre los hombros. Sholan se había despojado de su traje ceremonial. Iba con ropas simples, pero había algo en sus ojos que lo hacía ver más imponente que nunca. Estaban tranquilos, pero intensos. El silencio entre ellos no era incómodo. Era profundo. Cálido. Casi sagrado. ¿Estás cansado?, susurró Wanda, apoyando su cabeza sobre su pecho mientras se sentaban sobre la suave alfombra de energía que flotaba sobre el lago. Físicamente no, respondió él acariciando su cabello, pero emocionalmente, estoy lleno. Como si cada rincón de mi alma hubiera sido tocado por algo que no entiendo. Ella sonrió, cerrando los ojos al sentir su mano recorrerle la espalda. Nunca imaginé tener esto, dijo Wanda en voz baja. Nunca creí que, una historia como la mía pudiera terminar en paz. En amor. En familia. Sholan le tomó la mano, entrelazando los dedos. No terminó. Solo cambió de forma. Tu historia, Wanda, apenas está comenzando otra etapa. Ella lo miró, con la profundidad de quien ya ha visto la muerte, el renacimiento y el dolor absoluto. Y entonces se acercó, despacio, colocando su frente contra la de él. Te amo, dijo, y esa vez no hubo miedo, ni culpa, ni grietas. Solo certeza. Sholan la besó con dulzura. No con la urgencia de quien teme perder algo, sino con la calma de quien ya lo tiene todo. Sus labios se encontraron en medio de esa brisa suave, bajo las estrellas que parecían inclinarse para ver. Yo también, susurró contra su boca. Wanda Maximoff, esposa, madre, reina de mi corazón. Ella soltó una risa ligera, feliz. Eso fue demasiado cursi, incluso para ti. Pero funcionó, le respondió él mientras la tomaba en brazos con una sonrisa. Cruzaron la pequeña plataforma que los llevaba a una cabaña escondida entre árboles. Dentro, el ambiente era cálido, iluminado por velas y un fuego manso. No había tecnología. No había portales. No había sistema ni misiones. Solo ellos. Y esa noche, sin batallas ni enemigos, sin cargas ni estrategias, Sholan y Wanda se amaron sin armaduras ni barreras. Solo como dos almas que se habían encontrado en medio del caos, y habían decidido no soltarse nunca más. Las sombras danzaban en las paredes, mientras los suspiros y caricias tejían un nuevo tipo de magia. Una más antigua. Más real. Más humana.
Y al amanecer, cuando Wanda se acurrucó aún dormida contra su pecho, y las aves dimensionales entonaban cantos lejanos, Sholan entendió que en toda su travesía a través del omniverso, ese era el lugar más importante donde había estado. En un lugar donde el cielo parecía desangrarse en tonos carmesí y el aire cargado de energía arcana ardía con cada respiración, Lady Dorothea Grete abrió los ojos. Estaba de pie sobre un terreno nuevo, un mundo que no reconocía, pero cuyas corrientes mágicas vibraban con vida y desorden. El viento ondeaba su vestido negro de gala, desgarrado por su huida, y su mirada se alzó al firmamento de este nuevo mundo, la tierra del universo Marvel. Su escape del reino de Heredia había sido costoso. Ante la derrota final que se cernía sobre ella a manos de Adonis, había utilizado su último recurso prohibido, el sacrificio del envase vacío. Recordaba bien ese momento. Adonis, rodeado por un ejército de autómatas y fuego alquímico, había invocado el poder de los dioses y las runas antiguas. La hoja sagrada brillaba con un fulgor rojo plateado cuando perforó su corazón. Pero no fue su alma la que cayó, sino la de un envase, un cuerpo clonado y carente de esencia, una marioneta con su rostro. El verdadero núcleo de Dorothea, oculto tras capas de hechizos, fue lanzado más allá del velo de mundos. Ahora estaba aquí. Ella cerró los ojos y extendió los dedos, invocando su habilidad. Mandrágora, la capacidad de infiltrar los deseos más profundos de un ser, sembrar raíces psíquicas en su alma, y manipularlos desde dentro como una semilla venenosa. Muéstrenme lo que este mundo me ofrece. Cientos de raíces etéreas salieron de sus dedos, conectándose con la red mágica del mundo. Su habilidad escarbó entre hilos del destino, revolviendo eventos, posibilidades y líneas temporales. Y entonces, lo vio. Sholan. Una anomalía. Una constante. Una figura que los destinos rechazaban leer, cuyo nombre no podía ser registrado por el tejido del tiempo sin deformarse. Un faro. Un pilar. Y Wanda. La mujer escarlata, catalizador del caos y guardiana de una línea de sangre increíblemente poderosa. Y sus hijas, 5 pequeñas chispas que ardían como soles jóvenes. Dorothea entrecerró los ojos. Qué dulce linaje, susurró. Perfecto para incubar a Alfredo. Con un gesto lento, se materializó una esfera de cristal verde oscuro. Dentro, el alma dormida del hechicero caído Alfredo flotaba como un humo encerrado, palpitando débilmente. No necesito al padre. Solo necesito el lazo. Wanda es fuerte, y esas criaturas serán un obstáculo, pequeño. Nada que no pueda arrancar. Incluso puedo hacer que él lo haga por mí. Dorothea sonrió y sus ojos brillaron con tono violáceo al activar su habilidad. Mandrágora. Comenzaré sembrando duda, temor, amor distorsionado. Puedo hacer que él mate por mí. Que arrodille su mundo. Que me regale su sangre más preciada. Las raíces mágicas emergieron una vez más, como tentáculos de energía viva, danzando alrededor de su cuerpo. Pero antes de que alcanzaran a proyectarse hacia el mundo, una voz surgió del vacío. Su tono era tan frío que incluso el infierno habría temblado al oírla. Tú no tendrás esa oportunidad. Dorothea se giró de inmediato. El cielo cambió. La luz se rompió. Detrás de ella, sobre la colina ennegrecida, de pie como una estatua imposible, estaba Sholan. Su cabello ondeaba suavemente, el aura negra y azulada se arrastraba como sombra líquida alrededor de su figura. Y lo más perturbador, eran sus ojos. Ojos del infinito. El reflejo del multiverso. El fin de toda mentira. Capítulo 240. La sombra que nunca fue, la figura de Lady Dorothea pendía suspendida en el aire, atrapada por la mano de Sholan. Su cuerpo intentaba resistirse, temblaba, sus ojos buscaban caminos mentales para esclavizarlo, pero los ojos del infinito lo veían todo. Su pasado, su miseria, sus manipulaciones, y la retorcida ternura con la que había planeado usar a sus hijas como ofrenda para revivir a un muerto. Sholan no dijo una palabra más. Sin soltar su cuello, extiende su índice hacia Dorothea, como un juez ejecutando el juicio final. Sekisiki Meika y ya. Varias ondas giraron hacia Dorothea. El viento dejó de moverse. La vida se retiró del entorno. Una espiral de Dorothea y la desgarró del plano material. Su alma fue extraída sin compasión, envuelta en cadenas de ki radiante. Dorothea gritó como si su esencia estuviera siendo arrancada a fuego. Su cuerpo aún físico trató de soltarse, de invocar una defensa. Pero en ese momento, no mereces ni el lujo del polvo. Sholan reunió su ki. No como un disparo. Era el Stardust Breaker, denso, absoluto. El espacio a su alrededor se quebró como vidrio.
Un polvo destructivo envolvió el cuerpo de Dorotea, y no quedó nada. Ni un solo átomo. Ni una sombra. Ni un recuerdo. Silencio. Solo quedaba su alma, ahora arrastrada entre cadenas llameantes hacia el plano espiritual por el Sekisiki Meika Ia. Y Sholan fue con ella. No era cielo ni infierno. Era el cruce. El umbral donde todo debía rendir cuentas. Un espacio sin tiempo, donde las almas eran pesadas, leídas, y sentenciadas. Allí, entre sombras y ecos de lo que fue, apareció Dorotea. Flotando, encadenada, despojada de su forma humana. Solo quedaba quien era en verdad. Un alma oscura, podrida, sostenida por hilos de obsesión, crueldad y desesperación. El eco de miles de voces que había manipulado, destruido, matado. Frente a ella, Sholan la esperaba, de pie. No como un salvador. Como el juez final. Su voz retumbó en el vacío. No hay redención. No hay oportunidad. No hay compasión. Dorotea trató de hablar. Es injusto. Yo solo quería. Alfredo me necesitaba. Me necesitaba. Sholan levantó la mano. No para golpearla, sino para señalar algo detrás de ella. Dorotea se giró. Y ahí, a lo lejos, vio el alma de Alfredo. Brillante. Tranquila. Caminando hacia la luz. Alfredo. Alfredo. Espera. Soy yo. Estoy aquí. Estoy aquí. No me dejes. Pero Alfredo no se giró. No habló ni respondió. No le dedicó siquiera una mirada. Su alma se había liberado de ella hacía mucho tiempo. Dorotea gritó, desesperada, intentó correr, pero las cadenas se cerraron sobre ella con ganchos de sufrimiento eterno. Y entonces llegaron ellos. Las almas de los que le sirvieron. Los traidores. Los asesinos. Los magos deformados por sus experimentos. Sus antiguos seguidores, las almas de inocentes, todos la esperaban. Sus rostros no eran humanos. Sus ojos eran cuencas vacías. Sus uñas eran garfios. Uno a uno comenzaron a arrastrarla al abismo. Ella pataleaba. Suplicaba. Lloraba como una niña. Alfredo. Por favor. Sálvame. No lo volveré a hacer. No puedo vivir sin ti. Alfredo. Sholan solo observó. Silencioso. Como una estatua tallada por el juicio mismo. Y cuando ella pasó frente a él, entre chillidos, con las manos extendidas, le susurró con una calma que partía el alma. Eso es lo que pasa cuando tocas lo que amo. Disfruta de la obra de tus propias manos. Las puertas del infierno se abrieron sin fuego, sin truenos. Solo un suspiro largo, y eterno. Y Lady Dorothea Grete junto con sus ayudantes fueron empujados poco a poco por las almas inocentes a esas terribles puertas donde con desesperación se leía la siguiente inscripción. Permessivan el citado lente, permessivan el eterno dolore, permessiva tra la perduta gente. Giusticia mose il mio alto fattore. Fesemi la divina potestate, la soma sapienza e il primo amore. Tinansia me non fuor cose create se non eterne, e io eterna duro. Lasiate ovne esperanza, voi cintrate. Al ver esta inscripción y aún sin conocer el lenguaje, Dorotea sintió al instante el significado de dicha inscripción con un enorme sentimiento de angustia. Por mí se va a la ciudad doliente, por mí se va al eterno dolor, por mí se va entre la gente perdida. La justicia movió a mi alto hacedor. Me hicieron el poder divino, la suprema sabiduría y el primer amor. Antes de mí no fue creado nada sino lo eterno, y yo eterno duro. Abandonad toda esperanza, los que entráis. En un último intento lleno de angustia y desesperanza Dorotea trató fútilmente de resistir, pero con un último empujo por parte de las almas inocentes Dorotea fue engullida al abismo. Sin gloria. Sin redención. Sabiendo que nunca, nunca volvería a ver a Alfredo. Su desesperación sería eterna. Su condena, infinita. Sholan no dijo más. Dio media vuelta mientras las almas inocentes por fin eran cubiertas de paz, y su silueta se desvaneció en el plano espiritual, como un eclipse alejándose del mundo. La justicia había sido pronunciada. Y el universo lo recordaría. La noche aún cubría el mundo con su manto silencioso cuando Sholan reapareció en la habitación. El aire estaba tibio y dulce, impregnado del aroma suave del cabello de Wanda, que dormía plácidamente, ajena a la tormenta que casi se desataba en otro rincón de la realidad. Sholan se quitó el atuendo de batalla con un simple pensamiento, gracias al sistema de equipo rápido, y dejó que el silencio lo envolviera. Caminó con suavidad por la habitación hasta el lado de la cama, donde Wanda respiraba tranquila, envuelta en la calidez de las mantas.
Se metió con cuidado entre las sábanas, acomodándose sin hacer el menor ruido, pero entonces ella, dormida, instintivamente lo buscó en la oscuridad. Sus brazos lo rodearon como si fuera una almohada viviente, su pierna descansó sobre la suya, y su rostro quedó pegado a su pecho. Sholan se quedó quieto por un instante, observándola. Una sonrisa suave se dibujó en sus labios. La abrazó también, con delicadeza pero firmeza, rodeándola con ambos brazos, compartiendo el calor de sus cuerpos en esa burbuja de paz tan distinta al infierno que acababa de sellar. Ya pasó, susurró, sin esperar respuesta. Porque así debía ser. Ella no necesitaba saberlo. Y mientras Wanda suspiraba en sueños, acurrucada contra él, Sholan cerró los ojos sabiendo que una oscuridad había sido apagada, antes siquiera de que pudiera extenderse. El mundo aún dormía. Y ahora, también, el guardián del equilibrio.